¿Qué tal, gente que nos escucha? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su podcast Ad Libitum. Robert, ¿cómo andas? Muy contento, contento de poder encontrarnos una vez más en este final de temporada con un tema bastante interesante y por supuesto siempre es un placer compartir contigo, amigo Diego, este espacio y por supuesto con todos aquellos que nos estén escuchando en este momento, en cualquier momento en el que se dispongan a escuchar podcast o conversaciones de señores neciándoles sobre música, pues muchas gracias por escucharnos también. Que pasen la voz, ya van 7 temporadas, son bastantes y nos encanta compartir con ustedes, pero pues necesitamos más piedrólares en, en esas reproducciones. Entonces, pasen la voz, hay mucho tema variado en este podcast a lo largo de las 7 temporadas. Este capítulo, el último de la séptima, se va a tratar de el folclore mexicano. Eh, Hemos hablado en diferentes capítulos del podcast acerca de corridos, Mm. acerca de algunos artistas mexicanos que, si bien son parte de la industria del mainstream, sí toman como algunos rasgos o algunos guiños del folclore, en este caso de la música mexicana. Pero hoy queremos dedicarle toda nuestra conversación, todo el tema al folclore mexicano. Por supuesto, ya saben que aquí lo aterrizamos a aspectos meramente musicales. Sabemos que el folclore abarca más allá de la música, pero pues como si apenas y sabemos un poco de música, imagínense ustedes extenderlo, pues no. Entonces, eh, lo, lo, lo acataremos a solamente el aspecto musical. Como siempre decimos, el tiempo aquí es corto y abarcaremos lo que nosotros consideramos, pues, aspectos que a nosotros nos interesan y ya podemos ir extendiendo la conversación en redes sociales. Pero Robert, cuando tú eras niño en tu casa, ¿escuchaban algo del folclore? ¿Con qué creciste en, siempre lo hemos hecho, ¿no? Acerca del rock y creo que lo platicamos por ahí, pero el folclore creo que es algo que independientemente de la parte de México en la que estés, independientemente de si tus papás escuchaban Beatles o Mm. tal, siento que algo mexicano de folclore tuvo que haber estado, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente. Yo crecí quizá con la parte más comercial de lo regional, pues, la banda, lo grupero, Bronco, Los Temerarios, Los Tigres del Norte, como parte, como la base, pues, de algo muy mexicano, ¿no? El mariachi, por supuesto, pero como entender la mexicanidad desde esos proyectos a una edad muy joven, pues, cuando todavía los adultos tenían el control de los aparatos reproductores de música, pues eso se escuchaba mucho, además de otras cosas, como bien lo dices, más Beatles y de Rolling Stones y esas cosas. Pero sí creo que debo decir que mi mundo se abrió completamente a la tradición mexicana o a la música tradicional mexicana gracias a mi incursión profesional en un programa que se dedicaba justamente a entrevistar a músicos o a proyectos que se desarrollaban dentro de la tradición mexicana, hablando de chilenas de Oaxaca, de son jarocho, de mariachi tradicional y todas estas cosas que fue cuando se me abrió el mundo y dije, bueno, pues ni Bronco ni Los Temerarios son tan tradicionales ni tienen la batuta de la mexicanidad, ¿no? Entonces, ese fue mi acercamiento más o menos con la tradición o con el folclore mexicano. En tu caso, ¿cómo te acercaste? Porque además, digamos que tu formación se encaminó a la música. em, pero cómo acercarse a la música desde lo mexicano además, ¿no? Sí, digo, mi formación es musical, pero está curioso porque cuando yo era niño, pues nadie de mi familia está cerca de alguna cuestión artística. Pero como tú, empecé escuchando Bronco por mi abuela, por supuesto, Juanga, Paquita la del barrio, Claro, Lupita D'Alessio, Ana Gabriel. Mi abuela también escuchaba a los Panchos y a los Dandys, entonces por ahí entraba el mm, bolerito. claro. Y ya después, la verdad es que me tardé, o sea, yo me quedaba con esas cosas.
entré a la secundaria, conocí en la primaria Gorillaz, Papa Roach y ya me fui como por esa parte del rock. Y fue hasta que nuevamente eh, mi encuentro con el folclore se da a raíz de que empiezo a estudiar música clásica y pues yo estudié guitarra, entonces pues por supuesto que hay muchísimo repertorio académico que toma un Ujú. poco de las raíces mexicanas y entonces ahí me fui empapando más, digamos, de otro tipo de géneros musicales que pertenecen a todo este folclore del país. Y bastante cool, la verdad es que aprendí mucho. Creo que ahora, y lo iremos desglosando, pues un poco como lo que me pasó a mí de ver el folclore incursionando en la música Ujú. clásica y ya como cada vez siendo algo más común entre los conciertos de guitarra, por lo menos. Y me Claro. parece que en la música de cámara también se empieza a incursionar cada vez más en diferentes géneros tradicionales mexicanos en un repertorio académico, pero por ahí va como mi bagaje con el folclore. Y creo que yendo de generales a particulares, Robert, Ajá. de las principales preguntas que a mí me surgen y que la audiencia también, por favor, coméntenlo, porque creo que eh, por lo menos las preguntas que tengo son, me parece que de opinión bastante de cada uno, aunque haya cosas que son factos y pues están ahí. Creo que cada quien tiene su opinión y me interesa compartirla y entenderlas todas o tratar. Pero ¿a qué va esto? Lila Downs es una cantante, es oaxaqueña, ¿no? Ujú. Que lleva no sé cuántos años, o sea, yo desde que tengo uso de memoria he escuchado el nombre Lila Downs ligado directamente con el folclore mexicano, que la Guelaguetza, que algunas plazas regionales, plazas públicas. Y si bien es una música muy tradicionalista en cuanto a los arreglos que ella hace, la manera en la que ella canta, cuando llega un Musas de Natalia Lafourcade, siento que me voy a aventurar a decir que el 70% de la población diría, ah, no manches, ahí está la tradición mexicana en el Musas, ¿no? Y claro, porque está retomando la tradición veracruzana y además ella es como madrina del Centro de Documentación del Ujú. Son Jarocho en Sí. Veracruz. Entonces, mi pregunta es, o Silvana Estrada, ¿no? Que también es veracruzana y está como muy de lleno en la música tradicional. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde hay más folclore? O las dos son folclore, me refiero a Lila Downs y Silvana, eh, eh, porque, a ver, claramente retoman, eh, pues a ver, creo que Lila Downs la mayoría de lo que hace es interpretar Ujú. sones y tal vez Silvana Estrada como cantautora tiene un poco más de libertad creativa en cuanto a sus propias composiciones. Pero ¿tú cómo ves esto, Robert? Es, sí hablamos de tradición, pero el folclore está ahí en las dos por igual. En Natalia, por ejemplo, con el Musas. ¿Qué opinas tú de esto? Ese es un tema complejo y además uno se ganará el odio de cualquier fandom, pero yo creo que las dos tienen la misma carga de tradición mexicana. Lo que pasa que, desde mi punto de vista, el caso de Lila Downs y contemporáneas que se acercaban a la tradición de la música mexicana, lo hacían desde un lugar muy, ¿cómo decirlo? Em, desde un lugar que dejó de conectar con público más joven. Creo que ahí recae el problema. Lo que hace Natalia no es necesariamente disímil o lejano a lo que hace Lila Downs, solo que tiene una carga más pop
y tiene una carga que le habla a un público que conectó con Natalia en su faceta más pop, que me parece que también es su faceta más fea. Eh, pero eso, pues, o sea, yo creo que le habló a un público muy particular y ese público abonó a que se revitalizara un poco la escena pues sí, de la tradición o del folclore, ¿no? Pensemos en cómo, pues eso, Susana Harp, Lila Downs, en realidad era como para un sector incluso muy intelectual, ¿no? O sea, difícilmente la veías en una plaza em, eh, con, no quiero decir más jóvenes o más, pero sí como con un target mucho más joven, ¿no? O sea, Sí. además de que eran los recurrentes del gobierno, ¿no? Festival, bueno, pongan a Lila Downs, a Susana Harp y demás, ¿no? Creo que ahora Susana Harp es parte de la Ah, está administración León, está, pública. ¿cómo se llama? Eugenia León. Eugenia León, o sea, exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí va mi anécdota personal, perdón que la ponga acá, pero por ejemplo, cuando yo salí de la carrera y comencé a acercarme a lo profesional, a los trabajos, se está desarrollando un lugar en el que estuve trabajando mucho tiempo, una radio en línea, y la visión de la cultura, muy mexicana además, era justamente darle espacios radiofónicos a gente como Eugenia León, como, ay, ¿cómo se llama esta mujer que también... bueno, Eugenia León particularmente hablando de música tradicional, ¿no? Era como Ujú. la visión académica, la visión de la cultura mexicana, ¿no? Dejando a un lado todo un mundo de artistas jóvenes, soneros, jaraneros, que posiblemente tenían una visión más moderna de la tradición. Ojo, no estoy diciendo que Natalia sea la evolución de la tradición, pero sí creo que le habló a un público muy particular y con una necesidad de canciones pop con algo que tiene mucho el folclore mexicano, la música tradicional mexicana, que tiene que ver, uno, con contar historias, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con el amor, pero también tiene que ver con la lucha de un pueblo, ¿no? Quizá esto último Natalia no lo tiene tanto, pero todo lo demás le habla directamente a la tradición del mexicano y a la educación emocional y sentimental del mexicano, ¿no? El amor, el dolor y la comunidad. Yo creo que por ahí va. O sea, yo sí creo que los dos son, pero eh, de distintos contextos. Sí, creo que puede haber opiniones de la gente muy tradicionalista, Ujú, que lo ujú, platicábamos antes de entrar a grabar, ¿no? Tal vez si le preguntas a un violinista jarocho acerca de Mi tierra querida, Veracruz, de Natalia Lafourcade, a lo mejor, pues, puede tener una opinión muy diferente de la nuestra, pero lo cierto es que a raíz de Hasta la Raíz, creo yo, empezó que, a ver, es una canción que coescribió con Leonel García. Eh, Fíjate que a mí particularmente me gusta más la versión de Leonel. Él en pandemia hizo como estos live streams y ujú, tiene su versión de Hasta la Raíz, es muy diferente de la de Natalia. Tiene su ondita, pero vuelvo al punto, llega Natalia con Hasta la Raíz, que pues es un hitazo, y creo que tiene muchos aspectos positivos esa canción y Natalia en sí, pero creo que como el mayor aporte fue influenciar a un montón de gente que venía detrás, ujú, como Silvana Estrada, que también es veracruzana, y mucha gente empezó a optar por este otro camino a este año 2025, donde muchos artistas, lo platicábamos hace rato, ¿no? Daniel Me Estás Matando y tantos otros están incursionando en un poco la tradición y estábamos batallando Roberto y yo en si usar la palabra de comercializable o tal, pero pues es que de alguna manera es lo que es, ¿no? Por eso también Enjambre ahora en su nuevo acústico dejó el formato rock pop que tenía la banda, que pues por lo que se caracterizó, y se fue mucho más a a la tradición latinoamericana, ¿no? Entonces creo que es una parte que, si bien está en auge, creo yo, en toda Latinoamérica, lo platicábamos, o sea, hay muchos artistas
hay muchos proyectos que están trayendo el folclore de sus países, fusionándolo con otras cosas, lo cual me parece increíble. Ya platicaremos después de eso. Pero en México creo que el hecho de ya no... ¿Tú te acuerdas en los 2005 por ahí que todas las bandas mexicanas usaban de Cosmetics, de Stupids? O sea, creo que pasamos de eso y querer ser una banda británica cada proyecto mexicano que salía a, bueno, tener un poco de esencia nacionalista en el aspecto musical, porque claro que el folclore y, no sé, algunos sones que podemos encontrar por ahí hablan de leyendas, hablan de la pesca, hablan de muchos temas cotidianos para las regiones de Guerrero, etcétera. Y siento que el tópico principal de estos personajes que estamos citando por lo menos es el amor que se va mutando, ¿no? O sea, que era amor de pareja, tal vez desamor, ahora hay amor propio. Hay una canción, me parece que es de Natalia, que era como yo no veo hombre, yo no veo mujer, yo veo un ser como Mm, un alma, así como, obviamente, pues claro, es parte de ahora de nuestra cotidianeidad, el tal vez no definirnos de una manera o de otra, y entonces creo que los temas que se van hablando dentro de las nuevas canciones de la, no sé si llamarle nueva tradición mexicana, pero vamos a ponerla así por ahora, pues claro, también tienen mucho que ver con el contexto en el que vivimos ahora, ¿no? Y creo que eso es bueno, Roberto. O sea, sí, no sabemos exactamente si es tan apegado a la tradición, pero tintes de eso hay y en un mundo capitalista como en el que vivimos, donde pues cada vez hay más peleas tecnológicas y cosas así, tal vez voltear a ver un poquito a este lado más claro. latino, eh, creo que le da un poquito de sabor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Además, creo que si nos vamos como a la raíz de la música tradicional mexicana particularmente, yo creo que en Latinoamérica compartimos mucho esto. La música tiene que ver con un sentido ritual, tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con las actividades cotidianas de una comunidad. Por eso es que creo que la Xochipitzáhuatl se usa tanto para bodas como para funerales, ¿no? Digamos que la música tradicional tiene que ver con eso, con la comunidad y con un ritual muy particular de un momento muy particular. Cosa que cuando va evolucionando y cuando vemos artistas como Silvana, Natalia, pareciera que se deja a un lado, sobre todo porque digamos que la evolución de ese tipo de tradición o de ese uso de elementos de la tradición mexicana, de la música tradicional mexicana, está más enfocada como a la comercialización de la música, a vender un disco, a vender un concierto. No por ello deja de tener una carga emocional importante, ¿no? Pero digamos que se ocupa para diferentes fines, mientras que la tradición está en eso, ¿no? En cómo vive, cómo la música es parte de una comunidad, como lo es un panadero, como lo es un zapatero. O sea, la música tiene, digamos, ese mismo nivel. No es ni una cosa mayor ni una cosa menor, ¿no? Es parte de un engranaje de la comunidad y entonces, claro, ¿no? Fallece alguien, pues hay que ir por la banda, ¿no? Hay una boda, pues hay que ir por la banda también, ¿no? Es la feria del pueblo, pues hay que poner música. Los jóvenes, los niños se les enseñaba a tocar el violín, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Para aquellas chilenas que son muy, muy de violín. Em, pero si lo vemos como en la historia de la música popular mexicana que retoma elementos tradicionales, es maravilloso porque mucho de nuestra idiosincrasia como mexicanos nos lleva a retomar eso mismo, esa misma forma de usar la música desde lo ritual. Y pensemos en un ejemplo clarísimo. O sea, es 10 de mayo, póngale amor eterno a la mamacita que estamos celebrando de Juanga. Ujú, Chin, ujú. falleció la abuela. Vayan por el mariachi que se toquen amor eterno. Sí, O sí, sí. sea, como que de alguna u otra forma retomamos esta misma tradición porque está, digamos, codificado en nuestro ADN de alguna forma.
El punto aquí es que muchos de estos elementos tradicionales, como pueden ser instrumentos particulares, fraseos, las décimas del son jarocho, pues también ahora se están retomando para otro tipo de fin, que es la comercialización de la música. De ahí que son rompepera ocupe la marimba, ¿no? De ahí que raperos utilicen samples de músicas tradicionales. No es que le quite peso, pero no sé qué tanto... em, con el paso del tiempo, pues estas músicas que están retomando la tradición tengan este otro sentido ritual muy nacionalista, pues como Juan Gabriel y Su Amor Eterno y muchas otras canciones. Yo creo que por ahí vendría más bien la reflexión en cómo vamos a, en algunos años, cómo vamos a retomar hasta la raíz o cómo vamos a retomar estas canciones. eh, y será, pues, digamos, la prueba de fuego, ¿no? O sea, si funcionan para nuestra cotidianidad, para nuestras tradiciones, para nuestros rituales, o se queda en una canción pop que cantamos y nos gusta y la retomaremos en alguna fiesta o en algún momento, pero se quede hasta ahí, ¿no? Yo creo que esa es como la particularidad del momento moderno de la tradición y el pop y el rock y estos géneros más populares Y, comerciales. y es la estilización de los géneros, ¿no? Porque, Ujú, o sea, digo, lo hemos hablado con el jazz, que empezó de una manera y ahorita está siendo como algo que se estudia y algo desde cuestiones como súper tenues y sutiles hasta un jazz claro. experimental como súper ruidoso. Pienso que el camino que está tomando el folclore y la tradición de la música mexicana, por lo menos, es un poco de estilización en el sentido de a lo Ujú, mejor ya no cantas tanto con voz de cabeza o haces tanto falsete, sino es un poco más tranquilo, menos ruidoso, digamos, inclusive en la instrumentación. Entonces, siento que puede, o sea, si tratáramos pues ni siquiera necesita argumentación, ¿no? Pero identificar ciertas cosas, yo creo que sería eso, ¿no? Una estilización de algunos géneros musicales, eh, porque también, ah, seamos sinceros, o sea, bailar o entender un son no siempre va a ser fácil. Eh, ujú, Porque rítmicamente algunos son un poquito más retadores que otros para un público, ¿no? O sea, eh, pensemos cómo las arpas van en super friega. Entonces, siento, y lo hemos hablado en algún momento cuando el regional, no sé, Cristian Nodal dejó de usar como el traje charro para pues, acercarse un poco a los nuevos públicos, porque claro, si no, pues, la gente de 50 y 60 se va a quedar con esta herencia y después probablemente se pierda mucho. Entonces creo que la manera de no dejarlo morir o mantener más viva una tradición puede empezar con este tipo de artistas ujú, y ya después la búsqueda misma de quien lo escuche, si es que es de su interés, pues los irá llevando a otros lugares tal vez más tradicionales, a viajar a zonas específicas de algunas regiones y ujú, encontrarse con música eh, tradicional, un poquito más apegado pues, a lo que es el folclore. Pero me parece bien que un punto de entrada sea tan accesible como esto, que no tengas que buscarle demasiado, porque ujú, además, pues lo dijimos, ¿no? Es algo que está de super moda y lo puedes encontrar en un Tiny Desk, lo puedes encontrar en un concierto en el Carnegie Hall. O sea, hay diferentes foros donde puedes encontrar folclore y ya a partir de ahí te vas encaminando, ¿no? Creo que eso es algo bastante ujú. bueno y que, vaya, Café Tacuba en México, pues pudiera ser una antesala de lo que ahora es Natalia, ¿no? O sea, La Maldita, tú platicabas de Botellita de Jerez. O sea, siempre hemos tenido como un punto ahí, nada más que se focalizaba como que, claro, sí, un poco de folclore y ahí te va el rock, ¿no? Y siento que ha estado como en estas transiciones, porque pues claro, antes todos querían ser Oasis y cosas así. Y, Todavía. pues, todavía, pero creo que ahora se está dejando más de lado y se empieza a ver hacia adentro.
¿no? Pero ya es de viejos, ¿no? Creo que el punto es ese, o sea, mucha de la música tradicional dejó de evolucionar con las comunidades más jóvenes, ¿no? O sea, como que eh, es gracias a estas mezclas entre el pop y la tradición que muchos jóvenes regresan a la raíz y a partir de entender su raíz, pues ya comienzan a desarrollar cosas nuevas, porque es muy natural, pues, o sea, las generaciones jóvenes van a crecer pues no odiando, pero intentando separarse y encontrar su propia identidad y mucho de ello pues será alejarse de la comunidad y de la tradición que esa comunidad desarrolla, ¿no? O sea, por eso es importante, por eso aunque a veces hablo como muy negativo como en esta masificación de la música, sí es importante eso, ¿no? Lo que hace Natalia, lo que hace Silvana en particular, incluso lo que en su momento hizo Lila Downs y todas estas músicas y artistas, pues porque hacen eso, ¿no? Acercar a jóvenes a la tradición y de ahí ver qué es lo que pueden eh, usar de la tradición, ¿no? Que es bien difícil que ocurra cuando las comunidades son muy cerradas, ¿no? En algún momento el son jarocho era de muy cerrada y entonces cualquiera que eh, se alejara como de los parámetros establecidos, pues entonces ya era visto o era segregado, ¿no? Y es cuando la visión joven comienza a evolucionar más y gracias a ello tenemos a Sonex, tenemos a los Choclock, que hacen esta fusión de jazz, son jarocho, rock, cumbia, ¿no? Y que coquetean con el bolero y es gracias a estos artistas que masifican ciertos sonidos, ciertos elementos, contrario a los jóvenes que se acercan desde la raíz y pareciera que desde muy jóvenes, pues desde niños, como el caso de las hermanas García, que hacen estos boleros y sones de la Costa Chica, em, como muy desde la tradición, pero veremos en su evolución musical hacia dónde llevan esa misma tradición desde su experiencia con la modernidad, lo contemporáneo y demás, ¿no? Entonces, a mí sí me parece bien interesante y bien importante, pues este tipo de masificaciones que aunque en lo real, en la parte de la industria, pues tiene que ver más bien con vender discos, ¿no? Y es que algo que también decimos, hay de todo y para todos, porque claro, Mm, hablamos como de esta parte mainstream, pero te platicaba, ¿no? De la band Son Imaginaire, que es un mm, proyecto oaxaqueño, que usan mucha indumentaria oaxaqueña, pero cuando lo escuchas es algo totalmente diferente, es post-punk, es new wave, es electrónica, pero tienen muchos performances en sus shows en vivo, entonces es es como otra parte que no está en el mainstream, que tiene cosas de folclore, pero no necesariamente es folclore, pero sabes que hay algo mexa ahí solo por cómo se ven. Eh, hay de todo. También hay cosas súper tradicionalistas, hay proyectos muy tradicionales hoy en día que siguen mm, empujando y apostando por algo como tal vez no tan manoseado por la industria. Pues no sé, los Yolotecuani que llevan años, hay un grupo que conocí hace como 2 años que se llaman Chilate con Hojaldre, que hacen música tradicional de la costa de Guerrero. Entonces, hay para todos, como siempre lo mm. hemos dicho, ¿no? Hay para todos. Creo que si no sabes de qué va el folclore mexicano y te quieres tener una primera escucha bastante eh, digerible, pues puedes buscar ahí un chorro de ejemplos en Natalia, Silvana, Daniel, el mismo Unplugged de los Enjambre, y ya después puedes ir partiendo. Eso me parece maravilloso en todos los géneros y todos Mm. los temas que hemos abordado a lo largo del podcast que si bien antes era como complicado entender la tradición y tenías que viajar al lugar para entender Claro. cómo era, ajá, tal o cual, creo que ahora es un poquito más como por baby steps, si lo quieres ver así, y eso es bastante bueno, no dejar perder una tradición empezando por algo muy digerible y ya cada quien va tomando ahí como su caminito, eso me parece bastante bueno. Porque además, perdón que te interrumpa, eso también propicia que otros estilos y otras visiones de la música evolucionen desde una visión muy local y eso da además de como resultado una personalidad muy particular del rock, del jazz o de lo que sea, ¿no? Cuando ves hacia adentro, no cabe duda de que ves también tu pasado y tu raíz y de ahí pues, encuentras una personalidad. Y que creo que son géneros que
se encuentran mejor ahora con las diferentes situaciones sociales en las que nos Ujú, encontramos. O sea, en un contexto de la marcha que me digan, creo que hoy en día tiene más coherencia, tiene más lógica escuchar algo de folclore mexicano con cierta lucha social por la cual se esté marchando, que, no sé, escuchar punk, que pues muy válido y todo, pero creo que contextualizando los tiempos, las luchas que se tienen en nuestro país, México, el folclore es algo que está muy de la mano y se entiende mucho mejor con el contexto social que vivimos. Entonces, pues, a ver, sí estamos en un mundo capitalista donde, pues sí, el pop sigue estando ahí, pero creo que, ya sé que hablamos mucho de Bad Bunny, pero que un disco en español haya sido el más escuchado de todo el mundo y que de ahí más géneros como el regional, que pues, también tuvo su foco y tuvo su auge, y que cada vez más dejemos de monopolizar el inglés como una industria musical que ujú, domine y que ahora se está expandiendo y que gente como KEXP, los NPR y otros medios de habla inglesa estén buscando este mes, ves que tienen los meses del ujú. folclore, ¿no? Y del el heritage, le dicen. Pues me parece perfecto que se vaya abriendo no solo a Latinoamérica y al español, pero también tienen en japonés. Entonces, que cada vez expandamos el universo musical sin importar en qué idioma cantemos o escuchemos, me parece fabuloso. Porque además, en este mismo ejemplo de los contextos económicos o políticos, pues a veces es mucho más desafiante usar un género tradicional ante una industria que busca solo la masificación, ¿no? O sea, por ejemplo, en su momento el rock era incómodo para el establishment, en su momento la cumbia fue incómodo para el establishment, en su momento el bolero fue incómodo, bueno, el bolero no tanto, pero bueno, este tipo de tradiciones se vuelve incómodo para eso que están vendiendo. Digo, independientemente en algún punto todo lo que comienza a ser popular, lo toma la industria y lo rebaja y demás. Pero sí, o sea, la música también tiene una carga de protesta por sí sola, desde dónde se hace, cómo se hace, y usar el español en un mundo donde también vemos una decadencia del imperio estadounidense, pues empezar que el español comience a dominar muchos de los charts, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, pues también habla de eso, ¿no? De un mercado que está en decadencia y hay otros que están buscando pues ese reinado en los charts. eh, Digo, si vas a entrar al juego capitalista, ¿no? Y si lo haces desde el español, que es el segundo idioma más hablado o el tercer idioma más hablado, pues también tiene sentido. Pero eso, ¿no? O sea, es desafiar a los mismos modelos económicos, aunque inevitablemente también ese desafío se convertirá parte del modelo económico, pero pues también son ciclos casi infinitos. Mm, Lo interesante es eso, que la música no solo lo está acompañando, musicalizando, sino que abona a que haya este tipo de transformaciones en lo cultural, pero sobre todo en lo local, que es lo que está pasando ahora en México, ¿no? Que cada vez vemos más a lo local, cada vez vemos más a los sones jarochos y demás, cosa que no pasaba hace 10 años, como bien lo decías, con de bandas que se querían sonar a bandas neoyorquinas o bandas europeas, ¿no? Sí, claro, de encontrarte cada viernes con puro bar de cover de bandas británicas o así, a encontrarte ahora, claro que sigue siendo una opción, pero encontrarte restaurantes donde puedes, o foros donde puedes ir a escuchar jazz, donde puedes ir a escuchar sones, creo que lo que hemos dicho, ¿no? Mucho aquí, que se empiece a abrir y que tengamos opciones para crear Exacto. nuestros propios criterios musicales, creo que está bastante padre. Ustedes allá del otro lado, ¿qué opinan acerca del folclore? ¿Qué opinan de estos nuevos artistas que están, pues, poniendo ahí un poquito de la tradición mexicana en sus canciones? ¿Qué opinan del folclore, de la música tradicional?
de las regiones mexicanas. Nos interesa mucho escucharlos como siempre. Gracias por haber llegado a el final de una nueva temporada. Ya saben que los canales ahí siguen abiertos en Instagram, en YouTube, que pueden ver y escuchar esto también, en TikTok. Pues seguiremos platicando. Tomaremos unas vacaciones, tomaremos un momento para empezar a armar los nuevos capítulos de la siguiente temporada, que si ustedes tienen algún tema ahí que les interese abordar en el Ad Libitum Podcast, pues bienvenido, déjenlo en los comentarios y los escuchamos por acá. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta temporada y todas las que hemos compartido en estos espacios. Aquí seguiremos, estaremos trabajando, quizá a pasos de bebé, pero seguimos trabajando en este espacio que nos llena de mucha alegría, diría yo, por cómo terminamos estos episodios, ¿no? Siempre con una reflexión interesante y también queremos saber qué piensan ustedes de lo que platicamos acá. Escríbanos, estamos a la orden. Y pues, estoy seguro que nos encontraremos en una nueva temporada en un futuro próximo. Buenísimo. Pues que tengan un bonito día, tarde, noche y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Bye.